tal, tío? Estamos aquí con Ricky. Ricky trabajó conmigo hace ya tiempo y ahora yo como estoy con David en este proyecto de Frequency, en esta mentoría, pues quería traerlo un poco para que comentases cómo fue tu experiencia cuando trabajaste conmigo. Así que puedes empezar comentando cómo, en el proceso que estuviste conmigo, cómo te sentías antes, ¿no? Ok, ahí en ese momento, mira, yo tenía como siento muchas creencias limitantes con el dinero, sobre todo. Incluso creo que en ese momento ya estaba haciendo tipo, no sé, 3K al mes o alguna cosa así y seguía en un trabajo que cobraba 350 euros al mes, más o menos, depende del mes, pero iba entre 300, 400 o por ahí. Para poner en contexto a qué te dedicas, ¿no? Para la gente Sí, que... yo soy fisio y bueno, estudié ciencias del deporte y luego pues hice también varias formaciones y demás en relación a todo esto y luego ahora lo que hago es tratar a pacientes a nivel online y luego pues ayudo a otros profesionales de la salud, en plan fisios, PNIs, etcétera, que puedan dedicarse al online al igual que yo. Nice. Entonces, en ese momento hacías ya unos 3.000 al mes con tu negocio y Por ahí. también mantenías ese trabajo o había más trabajos. En ese momento ya solo estaba manteniendo, Ah, ok. sí, el último trabajo. Aún así había tenido épocas también que ya estaba haciendo más o menos eso, había hecho alguna sustitución, cobrando también muy poco, tal, ¿sabes? Era como que estaba, pues, bueno, con bastantes limitaciones ahí, ¿sabes? Ok. ¿Y cómo te sentías en ese momento? ¿Cuál era? En ese momento es como que todo lo ligaba mucho a lo externo, ¿sabes? Sí, era como que me validaba mucho, pues, o solo estaba mirando como que tomar acción era, pues, eso, ¿no? Al final, yo qué sé, poner anuncios o hacer conversaciones o crear contenido, ayudar a las personas con las que trabajaba, etcétera, pero todo era como desde el punto de vista externo, ¿no? No había como un trabajo interno y eso lo que hacía es que al final, claro, todo fluctuara, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, yo qué sé, un paciente mejoraba, me sentía muy bien. Cuando un paciente estaba más igual, me sentía mal. Cuando yo facturaba mejor, me sentía bien. Cuando no facturaba tan bien, me sentía mal. Y continuamente era así, o sea, es como que había bastante sufrimiento en ese momento y eso sobre todo. Ok. ¿Y luego qué crees que cambió cuando trabajaste conmigo? Realmente mm, fueron varias cosas. Primero es como que continuamente eran como hostias de realidad, ¿sabes? Era como... Es difícil de explicar hasta que no lo vives. Por eso sé que muchas veces, igual que en mis mentorías, hay gente que... Eso, ¿no? Que parece que desde fuera es, "Oh, a ver qué te va a explicar o a ver qué nuevo vas a aprender", y no es tan esto, ¿sabes? Es simplemente, que también, pero es sobre todo cómo lo vives, desde dónde lo vives, en plan el entorno que tienes, la mentalidad de la otra persona que te hace ver que es posible, es como que hay mucho más allá, ¿no? Y sí, tío, simplemente siento que me ayudaste, yo creo, mucho con eso a nivel interno, aparte de que con todo esto pues me hiciste darme mucho más valor, subimos mucho más mis precios. Al final, pues eso obviamente es mucho mejor cuando cobras precios más altos, ¿no? Pues la gente se implica más, te recomienda más porque tiene mejores resultados, tú puedes gestionarlo todo de forma mucho mejor, ayudas más a la gente, o sea, al final es lo de siempre, ¿no? Y sí, fueron varias de estas cosas, pero yo creo que sobre todo fue como eso, como quitarme muchas de las limitaciones o ver mucho, que era mucho más, o sea, mucho más posible, ¿sabes? Muchas de las cosas que yo igual pensaba que no o dudaba mucho más en ese momento. Y bueno, para decir números, ¿no? Porque la gente siempre quiere escuchar números. Si estabas haciendo 3.000, después, ¿cuándo pasaste en ese momento? Sí, hice hasta los 11K al mes. De hecho, igual estuvimos viviendo, que estuvimos 6 meses o así juntos, creo. Sí, un poco Fue menos, pero sí. algo así, pues en ese tiempo de los 3 a los 11K al mes es más o menos lo que hicimos. Qué guay, tío. Qué guay. Bueno, ahora claro, has seguido escalando y sigues a full, ¿no? Pero muy bien, tío. ¿Y qué dirías que alguien que esté viendo esto, que podría estar en tu misma situación, ¿no? Es alguien que ya es experto en su campo, ya comparte sus conocimientos y a lo mejor ya está haciendo esto, 1.000, 2.000, 3.000 al mes y es como que siente que hay este bloqueo, ¿no? Y no puede como pasar a este siguiente nivel o es como que lo percibe que es muy difícil o... ¿Qué dirías tú, qué le recomendarías a esta persona? Que te formes con alguien, sea si por ejemplo te resuenan Bru, David o quien sea, o con cualquier otra persona, pero que lo enfoque desde el punto de vista interno, ¿sabes? Que todo su negocio vaya en relación a su ser y se trabaje internamente y integre la parte de la espiritualidad en todo esto, por ejemplo, y no lo hagas simplemente eso, con alguien que solo hable de sistema o lanzamiento o anuncios o captación de leads o no sé qué, ¿sabes? Todo esto, porque eso te va a hacer, lo segundo te va a hacer apegarte mucho más a la métrica, mucho más al resultado
y te va a hacer sufrir mucho más. No significa que con esto no puedas tener resultados, sino que puedes tener resultados, pero vas a sufrir mucho durante el camino. Y para mí, sé que si puedo tener resultados de las dos formas, pero es que además puedo estar yo muchísimo mejor, pues obviamente como no voy a formarme con alguien que me ayude más desde este punto de vista también a nivel interno, ¿no? Así que sí, tío, y esto es lo que diría sobre todo, porque al final, como mejor estás tú internamente, más se refleja todo a nivel externo, más puedes ayudar a los demás. Y todo el rato es eso, ¿sabes? Cuando ves algo hacia afuera es porque tienes algo hacia adentro, te lo trabajas y luego lo de hacia afuera cambia, ¿no? Así que integrar esto y obviamente lo mismo, pero también al revés. Es como solo formarte con gente que te hable, oh sí, todo es perfecto, punto de vista interno, no sé qué, pero luego no haya esta aplicación o no haya resultados. Por ejemplo, eso, joder, tú hiciste crecer un montón tu canal de YouTube, David también, habéis tenido muchos resultados y todo, pues es como que hay el, no sé si se dice así, ¿no? Como el backup de, tío, esto que estoy aplicando funciona, ¿sabes? Pues al final es eso, es como que integre las dos partes, ¿no? La parte más interna y luego externa, o la parte más espiritual, más terrenal, en plan, como quieras llamarle. Y solo por curiosidad, ¿por qué crees que alguien que solamente está viendo la parte externa, la parte de estrategia, de embudos, de fucking business, tal, muy bien, ¿sabes? Pero solo está viendo eso, ¿por qué crees que sufre más que alguien que ve las dos partes? Porque yo creo que cuando ves las dos partes, te das cuenta que el resultado es garantizado, que tú puedes ser, hacer o tener lo que tú quieras, que literalmente, en plan, estás al lado de, o te dejas guiar por la fuente o por Dios o el universo, como quieras llamarle, que todo es mucho más fluido, mucho más fácil, ¿sabes? Y sí, simplemente es eso, es como que hay un camino mucho más fluido para ti, que es perfecto, y si simplemente te formas desde el punto de vista eso de embudos y demás, esto es imposible que lo veas, porque estás ahí desde tu ego, desde tu mente, desde tu parte consciente, que tiene un montón de limitaciones, un montón de creencias, un montón de cosas, y eso es lo que siento que hace que sufras muchísimo más. Y para finalizar, ¿a qué tipo de persona le recomendarías trabajar con nosotros? Realmente eso, lo que tú has comentado un poco, gente que ya haya iniciado su negocio y ya esté facturando eso, al menos pues entre 1.000, 2.000, 3.000 como mínimo, obviamente si está haciendo más, pues perfecto. Pero sí, si tú ya eres este tipo de persona, si tú sabes que, o simplemente eres este tipo de persona, estás abierto de mente a que igual hay algo que no te han, o sea, no es que no te hayan contado, pero eso, que vamos mucho más allá de la parte externa, como estábamos comentando, 100%, ¿sabes? Es lo que haría. Y luego, obviamente, si tú eres una persona que tomas acción, si tú al final, pues, estás todo el día pensando, pero luego no estás actuando, pues tampoco de nada te va a servir. Así que sí, si tú eres una persona que ya estás facturando esto, que tomas acción y que te resuena pues toda esta parte que hemos ido hablando, pues 100%.